Rojas, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y el día de hoy yo voy a hablar sobre los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son elementos esenciales en dispositivos eléctricos como transformadores, motores y generadores. Su estudio es fundamental para entender cómo se canaliza y regula el flujo magnético, lo que impacta el rendimiento de equipos eléctricos. En esta charla voy a repasar desde conceptos básicos como el circuito magnético ideal hasta aspectos avanzados como pérdida por histeresis y corriente de Foucault, finalizando con métodos de reducción de estas pérdidas. Circuito magnético ideal con excitación. Un circuito magnético ideal es aquel en el que no existen pérdidas por resistencia ni dispersión del flujo magnético, y el núcleo es perfectamente homogéneo y sin entrehierros. La excitación en este circuito proviene de una corriente eléctrica que genera un campo magnético constante, lo que produce un flujo magnético estable y uniforme dentro del núcleo. Este modelo simplificado permite analizar circuitos magnéticos conociendo la relación directa entre la intensidad de la corriente excitadora y el flujo magnético generado sin considerar pérdidas ni irregularidades. Circuito magnético constante, reluctancia y permanencia. La constante en circuitos magnéticos está relacionada con la permeabilidad del material, que mide la facilidad con la que el núcleo permite el paso de flujo magnético. La reluctancia es el equivalente magnético a la resistencia eléctrica. Indica que la oposición que presenta el núcleo o elemento del circuito al paso del flujo magnético, y también representa y depende de la magnitud, el área y la permeabilidad del material. La permanencia se refiere a la capacidad de un material ferromagnético para retener magnetización después de que cese la corriente excitadora, fenómeno fundamental en imanes permanentes y utilizado para almacenar información magnética. Con inductancia y autoinductancia. La inductancia es la propiedad física de un circuito por el cual una variación de corriente produce un flujo magnético que, a su vez, induce una fuerza automotriz y electromotriz contraponiéndose al cambio de la corriente. En esta propiedad, la autoinductancia es el caso específico de un solo circuito que genera una fuerza electromotriz inducida sobre sí mismo debido a sus propios cambios de corriente. Esta característica es fundamental en el diseño de bobinas y transformadores para almacenar energía magnética y controlar el comportamiento dinámico de circuitos eléctricos. El flujo magnético y entre hierros en circuitos magnéticos. El flujo magnético es la medida total de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie dada dentro del núcleo o circuito magnético. La presencia de entrehierros o espacios de aire interrumpen la continuidad del núcleo, provocando un aumento significativo de la reluctancia, lo que reduce la eficiencia del circuito, porque el flujo se dificulta y genera pérdidas mayores. Estos entrehierros se utilizan a veces intencionalmente para evitar la saturación del núcleo y controlar el flujo, pero siempre a costa de un menor rendimiento magnético. Saturación y remanencia en circuitos magnéticos con excitación constante. Circuito magnético ideal con excitación sinusoidal. La saturación magnética es el estado en el que un núcleo ferromagnético alcanza su máximo flujo posible y, a pesar de aumentar la excitación, no incrementa más el flujo, lo que produce una no linealidad en el comportamiento. La remanencia es la cantidad de flujo residual que queda en el material cuando la corriente que genera en el campo magnético se reduce a cero, debido a la retención magnética interna. Estos circuitos con excitación senoidal, estas propiedades provocan distorsiones en la forma de onda y generan pérdidas por histeresis, afectando la eficiencia y calidad del dispositivo electromagnético. Flujo de dispersión. El flujo de dispersión es el flujo magnético que no se canaliza por el núcleo principal del circuito magnético, sino que se dispersa en el aire circundante y otras partes no deseadas, provocando que no todo el flujo contribuya a la inducción en el circuito secundario. Este fenómeno es inevitable en bobinas y transformadores y reduce la eficiencia del dispositivo, ya que representa pérdida energética y reduce la inductancia útil disponible para el trabajo. Reactancia de dispersión.
La reactancia de dispersión corresponde a la oposición que ofrece el flujo de dispersión al paso de corriente alterna en un circuito inductivo, debido a que el flujo disperso no está completamente acoplado al circuito principalmente. Esta se manifiesta como una reactancia inductiva adicional que limita la transferencia efectiva de energía y modifica las características eléctricas del dispositivo, siendo especialmente relevante en transformadores y bobinas de alta frecuencia. Imán permanente y estabilidad de imanes permanentes. Un imán permanente es un material ferromagnético que mantiene un campo magnético persistente sin necesidad de una fuente de energía externa. La estabilidad de estos imanes depende de su composición, estructura cristalina y condiciones externas como temperatura, golpes o campos magnéticos externos que pueden modificar o disminuir su magnetización. La estabilidad garantiza que el imán conserve su fuerza magnética durante largos periodos, siendo fundamental para aplicaciones en motores eléctricos, sensores y dispositivos electrónicos. Energía del campo magnético y fuerza atractiva magnética. El campo magnético almacena energía en el espacio que ocupa, proporcional al cuadrado de la intensidad del campo y al volumen del núcleo. Esta energía se puede convertir en trabajo mecánico a través de la fuerza atractiva magnética que ejercen los polos magnéticos en imanes o núcleos ferromagnéticos cercanos, generando movimientos o sujeciones. Esta fuerza es crucial para el funcionamiento de relés, motores eléctricos y actuadores magnéticos. Histeresis y pérdida por histeresis. La histeresis magnética es la dependencia del estado magnético actual del material en función de su historia previa de magnetización, resultando en un ciclo cerrado llamado el ciclo de histeresis. Durante este ciclo, parte de la energía suministrada se disipa en forma de calor en el núcleo magnético, lo que constituye las pérdidas por histeresis. Estas pérdidas afectan la eficiencia de transformadores y motores y dependen del tipo de material y de frecuencia del campo magnético aplicado. Pérdidas por histeresis rotatorias. Las pérdidas por histeresis rotatorias ocurren en núcleos magnéticos que rotan en un campo magnético variable, como en rotores de motores eléctricos. A diferencia de las pérdidas por histeresis estáticas, estas se deben a la interacción dinámica entre el material y el campo cambiante, incrementándose con la velocidad de rotación y frecuencia del campo, contribuyendo al calentamiento y desgaste de las máquinas eléctricas. Corriente de Foucault y pérdidas de Foucault. Las corrientes de Foucault o corrientes parásitas son corrientes eléctricas inducidas en un núcleo ferromagnético por cambio del flujo magnético, que circulan en planos perpendiculares al flujo. Estas corrientes generan calentamiento interno, resultando en pérdidas de energía conocidas como pérdidas de Foucault, que disminuyen la eficiencia de transformadores y motores. La reducción de estas corrientes es clave en el diseño de núcleos laminados. Pérdida total en núcleos magnéticos. La pérdida total en un núcleo magnético es la suma de las pérdidas por histeresis, por corriente de Foucault y otras menores como la pérdida mecánica o corrientes parásitas externas. Estas pérdidas representan energía desperdiciada en forma de calor, afectan el rendimiento del dispositivo electromagnético y condicionan el diseño y la selección de materiales para minimizar costes y aumentar la vida útil. Reducción de pérdidas totales en núcleos magnéticos. Para reducir pérdidas totales en núcleos magnéticos se emplean materiales con baja coercitividad y alta permeabilidad. Se laminan los núcleos para frenar las corrientes parásitas y se minimizan los entrehierros. Además, se controla la frecuencia de excitación y se optimiza el diseño geométrico para evitar saturaciones y mejorar el flujo. Estas técnicas aumentan la eficiencia, reducen calentamiento y prolongan la vida útil de los equipos magnéticos. Reducción. Los circuitos magnéticos son el corazón del funcionamiento eficiente de muchos dispositivos eléctricos. Entender sus propiedades, pérdidas y formas de optimización es clave para mejorar el rendimiento y la durabilidad. A través del control de saturación, minimización de entrehierros y reducción de pérdidas por histeresis y corriente de Foucault, se logra un diseño más eficiente y mucho más confiable. Muchas gracias.